¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy, y como verán, hicimos unas canastitas de humita, o canastitas de choclo, o empanadas de humita, o empanadas de choclo, llámenle como quieran. Es una preparación muy sabrosa, muy fácil de hacer. La van a hacer con pocos ingredientes, inclusive la van a hacer bastante rápido. ¿Me acompañan? Lo primero que vamos a repasar son los ingredientes. Esto es albahaca fresca de mi huerta. Vamos a necesitar un ají, un pimiento o morrón colorado, una cebolla de verdeo, una cebolla mediana, una cebolla blanca, queso untable. Este es el queso untable que me gusta a mí, así que le podemos poner cualquier tipo de queso untable, inclusive light. Vamos a usar 2 latas de choclo, granos enteros y choclo cremoso, la combinación perfecta para la humita, para hacer una humita. La humita es eso, es choclo. Vamos a empezar con la cebolla, la vamos a cortar en semiaros primero y luego por la mitad. La idea no es que quede totalmente molida como para hacer una salsa, sino un poquito menos, porque la vamos a reahogar y queremos que le dé un poquito de volumen a nuestro relleno, ¿sí? Vamos a continuar con el cebollín, con la cebolla de verdeo. Le voy a sacar esta puntita que la odio, ahí está. Muy bien, lo mismo que con la cebolla. No lo vamos a picar del todo, no lo vamos a hacer puré, lo vamos a cortar como para que después se vea en el relleno que hay cebolla de verdeo, que podamos toparnos con un trocito de cebolla de verdeo dentro del relleno de estas canastitas. Seguimos con el pimiento, conocido también como ají, como morrón. No sé qué otros nombres tiene alrededor del mundo. Acá le decimos morrón a esto en Argentina. Lo vamos a cortar primero en florcitas y después en daditos. También los pedacitos para cortarlo tienen que ser bastante generosos, porque todo esto se va a reducir cuando lo salteemos. Ahora vamos a saltear todo esto con aceite y se va a achicar, se va a reducir. Entonces tiene que tener cierto tamaño, ¿sí? Vamos a abrir las latas. Primero la de choclo cremoso. Esto yo creo que lo consiguen en cualquier lado de Latinoamérica, en España, en todos lados. Consiguen choclo cremoso en lata, de la misma manera que consiguen las latas con los granos de choclo. Si quieren hacer humita con el maíz, con la mazorca de maíz, ¿sí? Y tienen ganas de ponerse a hervir eso, pelarla, sacarle lo... Adelante, adelante mis valientes. Yo voy a usar lata porque es mucho más rápido, más fácil y hasta más barato, ¿sí? Escurrimos bien el choclo, mezclamos el choclo cremoso con los dientes de choclo, sin cortarnos los dedos con la lata, como casi me pasa a mí. Lo vamos a mezclar bien, lo vamos a incorporar bien. ¿Por qué no ponemos todo cremoso o todo choclo? Porque no es lo mismo. Esta es la mejor combinación que podemos tener para hacer una humita y para poner una humita dentro de una empanada. Le vamos a agregar 100 centímetros cúbicos de leche. Yo lo hago a ojo, pero son más o menos medio vaso de leche, un poquito menos. Le vamos a poner 2 cucharaditas chiquitas de sal, que también lo hago a ojo, pero son 2 cucharas chiquitas de sal. Igual no se preocupen porque después vamos a corregir la sal, le vamos a agregar todo lo que son condimentos, los podemos ir corrigiendo antes de terminar el relleno. Mezclamos muy bien. Y lo dejamos descansar, dejamos que repose un poquito. Mientras tanto, cacerola, aceite de maíz o aceite de girasol. Calentamos bien el aceite. Vamos a empezar primero con la cebolla. Vamos a dejar que la cebolla tome temperatura. No necesitamos que quede dorada la cebolla, necesitamos que sí que tome temperatura. Una vez que la cebolla la rehogamos bien, está bien impregnada el aceite y tiene buena temperatura, vamos a agregar el pimiento, el morrón, el ají. Ahí va. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Le vamos a mezclar y vamos a dejar que se empiece a cocinar, que tome temperatura, que se impregne con el aceite, que se mezcle con la cebolla y que se empiece a reducir. Esto se va a empezar a reducir, se va a empezar a achicar de tamaño y se va a empezar a ablandar. Le agrego un poquito, yo le agrego un poquito más de aceite porque me quedé corto. Le pueden poner en este punto, si quieren, un poquito de manteca, de mantequilla de vaca o de cerdo, ¿sí? Un poquito de sal para que largue el juguito. Siempre que le pongan sal y pimienta en esta parte de la cocción a la cebolla o al ají, va a alargar un poquito de agua y es lo que estoy tratando de que suceda, ¿sí? Cebolla, morrón, pimienta fresca y sal hasta ahora. Les decía,
Le pueden poner manteca, pueden hacer este salteado con manteca. Cuando ven que se redujo bastante, ya está todo blandito adentro. Ahora es el momento donde vamos a agregar la cebolla de verdeo, el cebollín que habíamos cortado. Y vamos a seguir mezclando y cocinando. Este proceso no demora más de 15 minutos. Ya tenemos otra vez a temperatura el morrón, la cebolla y el cebollín. Y es el momento de agregarle el choclo y la mezcla que teníamos con choclo con leche y sal. Es el momento de incorporarla y empezar a mezclar estos sabores para obtener ya sí el relleno que va a estar dentro de nuestras canastitas de humita o empanadas de choclo, o empanadas de humita o canastitas de choclo, como quieran. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Ahora sí hay que empezar a controlar que no se pegue, que no se queme, por eso hay que mezclar mucho, poner el fuego medio, bajar el fuego, si lo tenían el fuego fuerte, bajarlo un poquito y agregarle 3 cucharadas de queso crema. Si quieren le ponen un poquito más, un poquito menos. Esto le va a dar bastante gusto y le va a empezar a dar cremosidad y va a empezar a espesar el relleno. Pero para espesar, para hacerlo más espeso este relleno, tenemos que agregarlo al fundamental. Esto es maicena, ¿sí? Fécula de maíz. Le pueden agregar harina directamente, harina 4 ceros. Yo le pongo maicena porque me parece que viene un poquito más refinado. Y a motivos de cocción y de sabor es mucho mejor usar maicena que usar harina. Pero bueno, vamos a empezar a probar para empezar a corregir los sabores. ¿Le falta un poquito de sal? Sí, le falta sal. Y le falta para mí un poquito de pimienta. Le vamos a poner un poquito de tabasco, o molio de pimienta, o salsa de pimienta. Si quieren no le ponen. A mí me gusta el picante. Si quieren no le ponen. Pero tampoco le pongan más de 4 o 5 gotitas de esto. Lo probamos una vez más. Lo dejamos cocinando ahora a fuego mínimo. Y vamos a empezar a preparar la asadera para armar las canastitas. Para armar la canastita ya apagamos el fuego, tenemos el relleno que se empezó a enfriar, pero no está frío del todo. No tenemos que dejar que se nos enfríe del todo el relleno, porque una vez que se enfría el relleno del todo, sonamos, se nos pone duro, ¿sí? Así que, así como lo tienen arriba de la mano, ponen el relleno y lo vamos a cerrar de esta manera, como si fuera justamente una canastita, como si fuera un recipiente. Le hacen primero unas puntitas y después doblan las puntitas contra los bordes. Le pueden dejar las puntitas abiertas, yo porque para que me entre mejor después en la asadera, en el horno, las dejo como si fuera un círculo completo, ¿ven? De esta manera. Hay una barbita de choclo, siempre queda. Y empezamos a acomodar. Esto es muy fácil, muy simple. Si ustedes ponen la cantidad de ingredientes que yo les voy a dejar en la descripción, el relleno les va a alcanzar justo para hacer 12 canastitas de humita. Pero justo les va a alcanzar. Está muy calculado. Tienen que respetar las cantidades que yo les voy a dejar, las cantidades que vieron acá. Ven cómo queda así con las puntitas, las cerramos para adentro. Miren qué linda que queda. Les decía, si respetan las cantidades, no falla. Muy bien. Vamos a hacer las otras 10 que faltan. Algunas le van a salir más grandes, otras más chicas, más torcidas. La comida casera es así. Es un poquito rústica en algunos puntos. Por ejemplo, a esta le voy a poner, porque no me di cuenta, le puse relleno de más. Y va a quedar más que una canastita. Parece una palangana, diríamos acá. Ellos tienen que ir calculándolo. Por eso es muy bueno usar la mano para poner el relleno, porque ya con el peso que calculan del relleno, saben cuánto están usando, y saben si les va a cerrar o no la tapa. Estas tapas de empanada que compré son más grandes que las que venden comercialmente, ¿sí? Se llaman tapas roticeras, le dicen acá, porque son las que usan comercialmente para vender empanadas. Son tapas más grandes. Creo que son un par de centímetros más grandes que las tapas de empanadas comunes que se venden en los supermercados.
Obviamente las tapas las pueden hacer ustedes si quieren, tienen ganas de usar harina, aceite y agua, háganlas ustedes. Esto, la intención de estas recetas es que sean fáciles de hacer. Por eso uso choclo de lata, uso tapa de empanada comprada. Estoy tratando de simplificar la cocina y que sea divertido, fácil y rápido cocinar, ¿sí? Les decía, estas tapas son compradas, son tapas más grandes que las comunes. En realidad, a través de los años, lo que fueron haciendo las grandes empresas que hacen tapas de empanada, les voy a contar un secreto, las fueron achicando. En realidad estas tapas de empanada tienen el tamaño que tenían las tapas de empanada en Argentina hace 10 años, ¿sí? Ahora las venden como tapas de empanada grandes, porque las comunes se achicaron. Vamos a cortar un poquito de albahaca que les decía de mi huerta, una albahaca que creció en mi balcón. Vamos a lavar estas hojitas, las vamos a picar y vamos a decorar de alguna manera las canastitas. Cuando estas canastitas vayan al horno, la albahaca que está arriba se va a quemar, ¿sí? Les va a dejar un saborcito de albahaca ahumado, quemadito arriba. Hay gente que pone la albahaca fresca después de que sale del horno. Alexa, ¿me avisas en 25 minutos? 25 minutos. Empieza ahora. Alexa nos avisó que están listas las empanadas, las vamos a sacar. Todavía están muy calientes, vamos a seleccionar las 3 más lindas. Como verán, el relleno se agrandó, se expandió con el calor. A medida que se van a ir enfriando se va a ir achicando. Estas son las empanadas, las canastitas de humita. La albahaca arriba está un poquito chamuscadita, pero le da muy buen sabor eso, confíen en mí. Vamos a cortar una, así les muestro cómo quedó el relleno. Que no se secó el relleno a pesar de haber pasado por tanto calor. La preparación del relleno, la que hicimos, ayuda a que el relleno quede de esta manera. ¿Ven? Del lado adentro queda húmedo, súper blando, súper cremoso, súper rico. Hagan estas empanadas, confíen en mí, estas canatitas son muy fáciles. Ven, quedan blanquitas al costado, morenitas abajo, adentro. Las podemos acompañar, me olvidaba, con salsa criolla, salsa picante. Esta es una mermelada de cebolla que hicimos la semana pasada, que salió muy rica también en la empanada de humita. Hagan estas empanadas. Y si al otro día les sobraron empanadas porque hicieron un montón, las van a calentar otra vez, les ponen un pedacito de mantequilla o de manteca arriba, así nomás, así les ponen la mantequita ahí arriba y las mandan a un horno eléctrico, 10 minutos, y se van a volver a revivir, se van a volver a humectar y van a volver a la vida nuestras empanadas al otro día. Miren lo que es esto, siguen estando perfectas, húmedas, blanditas, cremosas. Hagan estas recetas. Háblenle de este canal a todos sus amigos y si llegaron hasta acá y me quieren dejar un like, háganlo. No sean tímidos. Gracias, nos vemos en la próxima.